aplicaciones de las derivadas es la optimización de funciones. ¿En qué consiste optimizar una función? Esto es muy útil, y no solo en matemáticas, esto ya es matemática aplicada, para cualquier tipo de, esto para el nivel de bancos, nivel financiero, nivel económico, en economía, en tecnología, en todos estos ámbitos se puede utilizar y se utiliza digamos, la optimización de funciones. Para ello, lo que hay que hacer es plantear la ecuación que tenemos, la función que tenemos y la función que queremos optimizar. ¿En qué consiste optimizar? En maximizar o minimizar esa función, es decir, buscar un máximo o un mínimo. ¿Por qué? Porque a nosotros nos va a interesar, pues si nosotros tenemos ciertas ganancias en un negocio, pues cómo tenemos que vender ciertos productos para que el rendimiento o la ganancia, por ejemplo, sea máxima. O si tenemos pérdidas, pues que la pérdida sea mínima. ¿Vale? Entonces, según el tipo de problema, pues así queremos hacer. O queremos vallar pues un campo. Pues ¿cómo lo tengo que hacer? De tal forma que el gasto sea mínimo o los metros de valla que yo necesite sean mínimo. ¿Vale? Es decir, según el tipo de problema, y aquí eso es, son problemas cada uno diferentes. El objetivo es buscar un máximo o un mínimo. Entonces ya sabemos que para buscar un máximo y un mínimo, ¿qué hay que hacer? Hallar la primera derivada de la función e igualar a cero. Y sacar ese valor. Pues el objetivo es ese. Ahí os ponen 3 pasos, que es identificar la función que se debe optimizar y determinar su expresión analítica, es decir, que hay que escribir esa ecuación, esa función. 2. Utilizar los datos del problema para relacionar las variables que aparecen en la función, si hay más de una, hasta conseguir que la función dependa solo de una variable, es decir, habrá problemas en los que tengamos la expresión analítica de la función en función de x y de y, pero nos van a dar una condición para despejar la y y sustituir, de tal forma que nosotros siempre vamos a tener una función dependiendo de x para derivar esa variable. Y por último, optimizar la función, es decir, hallar los máximos o mínimos de esta y comprobar que la solución es válida en el contexto del problema. Claro, esa es otra, porque nosotros vamos a resolver, vamos a calcular máximos y mínimos, nos van a salir puntos, pero imaginaos que el rendimiento sea máximo, ¿no? Y estamos hablando de euros, y nos sale un resultado negativo, ese resultado negativo no lo podemos considerar, porque si es el rendimiento máximo, eso no va a ser, el dinero negativo puede ser, pero quiere decir, igual que los kilos de patatas, bueno, pues kilos no pueden ser negativos, ¿vale? Eso lo vamos viendo según los problemas. Ejemplo 1. Descompón el número 900 como suma de dos números cuyo producto sea máximo. Descompón el número 900 como suma de dos números cuyo producto sea máximo. Entonces, es muy importante que los problemas sepamos cuál es la condición que nos dan para sacar ciertos datos y cuál es la función que queremos hacer máxima o mínima. ¿Vale? Entonces, ¿aquí qué queremos calcular? Dos números, ¿no? Eso es muy importante, dos números. Entonces, x es igual a un número y será otro número. ¿Qué nos dice? Que 900 lo expresemos como suma de dos números. Entonces, aquí sabemos que x más y tiene que ser 900. ¿Y cuál es lo que nos interesa que sea máximo o mínimo? Ahí hay que buscar la palabra clave. El producto. Que el producto sea máximo. Lo cual nuestra función a optimizar, ¿cuál va a ser? X por y. Entonces, esta es la función que queremos optimizar, que queremos que sea, en este caso, máximo, ¿no? Entonces, vamos a maximizar esa función. Hemos dicho, si la función nos queda en función de dos variables, tenemos que hacerla que solo dependa de una. Para eso, nos han dado esta condición. ¿Qué tenemos que hacer? Despejamos Es y. igual a 900 menos x. Y sustituimos. Entonces ya conseguimos que la función dependa solo de x. Si queréis, opero. Tenemos la ecuación en función de x. Y esto queremos que, de aquí queremos maximizar. Una vez que ya hemos escrito la expresión
matemática de esa función. Ahora, ¿qué hacemos? Derivamos. ¿Vale? ¿Cuál es la derivada de esta función? 900 menos 2x. 900 menos 2x. Y eso es igual a 0. Y esto lo tenemos que igualar a 0. Entonces nos sale que x es 450. Vale, comprobamos que eso realmente sea un máximo. Ah, vale. ¿Vale? ¿Cómo lo hacemos? Sustituye en Cogemos, la... por ejemplo, el 0, ¿no? Sustituimos en la derivada y me da positivo, y aquí negativo, ¿no? Si cogemos 1000, por ejemplo, nos da negativo. Entonces, creciente decreciente, y aquí efectivamente tenemos un máximo. ¿Vale? ¿Cuál es la respuesta al problema? Los números son 450 Y 450. y 450. Vamos a hacer este otro ejemplo, que es el ejercicio 11 que tenemos, ¿vale? Una parcela de forma rectangular y 2.400 metros cuadrados de superficie va a ser rodeada por una valla y además dividida en dos partes iguales por medio de otra valla paralela a uno de los lados. Averiguar las dimensiones que debería tener la parcela para que fuera mínima la cantidad de valla a emplear. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Dibujar. Un dibujito. Una parcela rectangular, ¿no? Esta parcela la vamos a Dividir. vallar. ¿Sí? La parcela esta tiene una superficie de 2.400 metros cuadrados. ¿Y la valla dónde la queremos poner? Alrededor. Y en el medio. Eso es. La queremos. Y que divide en dos partes iguales, ¿no? Es decir, Sí. queremos poner aquí la valla, por aquí, por aquí y por aquí. Y a su vez, Por el medio. por el medio. Y entonces tenemos que averiguar qué dimensiones debe tener la parcela, es decir, no sabemos cuánto mide de largo ni de ancho, para que la cantidad de valla que utilicemos sea mínima. ¿Vale? Entonces, primero, nuestras incógnitas, ¿cuáles son? ¿A qué vamos a llamar X y a qué vamos a llamar Y? Ah, X al lado. X e Y, por ejemplo. Puedes llamar al revés, da igual. ¿Vale? Eso lo primero de todo. Segundo, ¿tenemos alguna condición? Sí. ¿Qué? Que la multiplicación de Y por X es igual a 2400. Eso es, que el área de esta parcela vale 2400. Por tanto, eso quiere decir que X por Y, porque el área de un rectángulo es lado por lado, ¿no? Base por altura. 2400 metros cuadrados. ¿Y cuál va a ser la función que en este caso queremos minimizar? Es decir, lo que queremos minimizar es la cantidad de valla, ¿no?, que vamos a poner. Y eso es como si fuera el perímetro. ¿Se matea? ¿No? Es este lado X, este Y, X, Y. Y también tenemos que añadir el del medio, que es otra Y. ¿Sí? Entonces, al final la función que tenemos que minimizar es 2x más 3y. Tenemos otra vez en función de dos variables, vamos a ponerla solo en función de una. ¿Qué hacemos? Despejamos la y, ¿no? Sí. En este caso la y nos queda 2400 entre X. 2400 entre x. Y sustituimos. Tres por 2400, 7200. Entre x. ¿Vale? Aquí cuidado, que ya tenemos una fracción, ya según que el resultado nos salga, no va a ser válido porque tenemos que tener en cuenta siempre el dominio de la función. ¿Vale? ¿Qué dominio tiene esta? Ahí no hemos dicho nada porque era un polinomio, el dominio R.
¿Aquí qué dominio tenemos? R menos 0. R menos 0. Más que nada, tenerlo en cuenta, porque aunque nos salga el 0 como valor, ya sabemos que también, digamos que para este tipo de problemas no tiene sentido que una dimensión sea 0, porque entonces no hay parcela. Entonces ya lo que nos quedaría sería derivar. Vamos a derivar. ¿Cuál es la deriva de esta función? 2 menos 2 7200 7200 entre entre x. x al cuadrado. ¿Vale? Y ahora tenemos que hacer igual a la 0. Sería 2x al cuadrado menos 7200 entre x al cuadrado, ¿no? Ponemos m como un múltiplo, y 2x al cuadrado menos 7200 igual a 0. X es igual a... más menos 60. Perfecto. Y entonces ahora ponemos todo. Menos 60, el 0 abierto y 60. ¿Vale? Vamos a coger un número menor que 60, que menos 60, perdón. Te va a dar positivo. Sí. Negativo, ¿no? Sí, Aquí no, da porque positivo. Está elevado. está elevado Eso para es. atrás. Ah, verdad. Si cogemos aquí un número que puede ser el menos 1, Negativo. negativo, el 1, negativo. Claro, porque si cogéis el 0, imaginaos que lo ponemos el 0 aquí y lo comprobáis, pues ya os da más error y da complicaciones, ¿vale? Entonces, por eso es importante ponerlo. Y aquí el 100, por ejemplo, nos da positivo. Entonces, esto es creciente, decreciente, creciente. Aquí tenemos un máximo y aquí tenemos un mínimo. ¿Sí? ¿A nosotros qué nos interesa? Mínimo. El mínimo. Además, tampoco tendría sentido que menos 60 midiera algo, ¿vale? Entonces, ya tenemos aquí el mínimo. Por tanto, la solución al problema es, por tanto, las dimensiones de la parcela son... 60 por 40. Sí, podemos poner 60 por 40. ¿Vale? O x60 y 40. ¿Vale? Vamos a ver este tercer ejemplo que es un poco diferente a los anteriores. ¿Vale? Nos dice, una empresa quiere realizar estas unidades de un producto. Es decir, esto es la cantidad, ¿no? La C, cantidad de unidades de un producto. 200 más, dice, en función de esa expresión que tenemos ahí. Para ello, ¿vale? Lo va a vender cada unidad, precio de cada unidad en euros a este precio. 200 menos 20, menos 2t, el precio. Y nos dice que t son los días que han pasado desde el comienzo de la producción. ¿Vale? Entonces, nos dice, calcular el rendimiento si t es igual a 10. Entonces, al cabo de 10 días, ¿qué rendimiento tiene la empresa? Es decir, cuánto gana. ¿Vale? Lo primero de todo tenemos que sacar cuál es la función rendimiento, ¿no? Es decir, yo sé que yo hago estas unidades de producto y que cada una vale esto, pero ¿cuál es el rendimiento? ¿Eso lo sacamos? Eso es. El rendimiento va a ser las unidades por el precio de cada unidad, ¿vale? Entonces, en este caso sería 200 más 100t por 200 menos 2t. Y si queréis lo podemos desarrollar para obtener la ecuación, ¿vale? Entonces multiplicamos todo con todo y tenemos. ¿Lo pongo todos los pasos? Sí. Uso la R, vosotros si queréis podéis usar f de t si queréis, ¿no? Porque hasta ahora hemos llamado f de x y. Claro, aquí si la variable nos da en función de t, pues tenemos que respetarlo,
¿vale? T, que llama el tiempo, en este caso los días, ¿no? Y como sumamos el rendimiento, pues normalmente se utiliza, ¿vale? Porque esto digamos que la vida real también es así, ¿no? Se utiliza la palabra R, ¿no? Al final, que tenga un poquito que ver. Vale, si simplificamos nos queda 40.000 más 1.600t menos 20t al cuadrado. ¿Vale? Lo vemos, ¿eh? 200 por 200 menos 200 por 2t más 10t por 200 menos 10t por menos 2t. Entonces, esta es la función rendimiento. Nos pide el rendimiento cuando t es igual a 10, cuando han pasado 10 días. Entonces aquí nos tenéis que volver locos y empezar a derivar, ¿vale? Vamos a usar la cabeza porque simplemente nos dice que a ver cuánto hemos ganado, cuánto es el rendimiento una vez que hayan pasado los 10 días. En ningún momento ha aparecido la palabra máximo mínimo, ¿vale? Entonces, el rendimiento pasados 10 días ¿qué es lo que tenemos que hacer? 40.000 más 1.600 por 10 menos 20 por 10 al cuadrado. Vale, pues el rendimiento después de 10 días es de 54.000 euros. ¿Vale? B, ¿qué nos pide en la B? Pues eso lo tenemos hecho ya de antes, ¿no? La función rendimiento va a ser esta. La de antes, ¿vale? En ese intervalo, pues sí, es para cualquier intervalo, pero queremos definir ese intervalo máximo de 60 días, pues máximo 60 días. ¿Vale? Pero esta sería nuestra función rendimiento. Y ahora en la C, ¿qué nos pedirá? ¿Cuándo será el máximo rendimiento? Es verdad que el apartado A, a lo mejor lo podríamos haber hecho calculando cuántas unidades de producto se hacen pasados 10 días, cuánto es el precio, ¿no? De pasados 10 días y multiplicar ambas, ¿vale? Sin haber planteado esta ecuación, pero bueno, como ya nos habla la palabra rendimiento, lo hacemos ya desde el principio. Vale, entonces ahora tenemos que ver cuánto es el rendimiento máximo, ¿no? ¿Qué queremos hacer? Derivar. Maximizar. Para eso, ¿qué hacemos? Derivamos nuestra función. ¿Cuál es la variable que tenemos que derivar? T, que es como si fuera x, ¿vale? ¿Cuál es la derivada de esta función? 600 menos 40t. El dominio es R, por tanto, no te van a poner ningún punto así a tener en cuenta. Una vez que derivamos, igualamos a 0 y tenemos 40. que t es 40. Lo ponemos en nuestra recta y analizamos. Cuando es 0 nos da positivo, cuando es 40 negativo, entonces o sea, decreciente y aquí evidentemente tenemos un máximo. ¿Sí? Entonces, nuestra conclusión es, al cabo de 40 días el rendimiento será máximo.